to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a ver cómo se elabora un diagrama de Ishikawa. Bien, esta carátula debe estar en tu cuaderno. Vas a colocar lo siguiente. Tercer bimestre, quinta unidad. El valor de este mes es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y la confesión de fe. Renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. Bien, jóvenes. ¿Pero qué es un diagrama de Ishikawa? Es un organizador gráfico, ¿sí? Este organizador también es llamado espina de pescado, porque así es la forma que tiene, ¿sí? Como un esqueleto de pescado. Y lo más importante de este diagrama, que es un diagrama de causas, causa de algún problema que haya. Por ejemplo, la delincuencia. ¿Cuáles son las causas, no? Sí, entonces, siempre tenemos causas principales y causas secundarias. Las causas principales y las causas secundarias que también podrían ser llamados los efectos. Bien, entonces aquí tengo yo un ejemplo. Vamos a leer el texto primero, la deforestación. Las causas de la deforestación cambian a lo largo del tiempo y de las regiones, siendo la primera de ellas la expansión agrícola, la cual surgió con la necesidad del hombre de producir sus propios alimentos. Las causas actuales de la deforestación tienen que ver con la tala de árboles originada la necesidad de crear territorios para la cría extensiva de ganado, el desarrollo de la infraestructura urbana como consecuencia del incremento natural de la población urbana y de la migración de la población rural a las ciudades. Entonces acá está diciendo algunas causas de la deforestación, ¿no? Por ejemplo, la tala de árboles, ¿pero por qué? Para que puedan criar a más ganado, también para que haya, ¿no? Más población urbana, tengan más viviendas, ¿no? Y de la migración que hay, ¿no? Entonces, las personas que viven en los ambientes rurales se van a la ciudad, ¿sí? También de los incendios forestales, dice, ¿no? Ocasionados generalmente por la imprudencia del hombre al dejar fogatas y cigarrillos mal apagados en los bosques. Entonces, bien, viendo todo esto, ya sabemos cuáles son las causas de la deforestación, ¿no? Tenemos varias causas. Entonces, lo primero que voy a hacer es una línea, así como ves aquí, ¿sí? Es el eje central y voy a poner aquí el tema en sí, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De la deforestación. Entonces, aquí hemos encontrado 4 causas. La primera causa es la tala de árboles. La segunda, la expansión agrícola, como les estaba diciendo, ¿no? El ganado necesita, ¿no? Más lugar donde estar. Los incendios forestales también lo hemos visto. Y la infraestructura urbana, ¿no? Se van los pobladores de zonas rurales a las ciudades y, bueno, esto va a hacer que necesiten viviendas, talan árboles y se va expandiendo, ¿no? La ciudad. Entonces, en la tala de árboles, ¿cuál sería la idea secundaria, no? ¿Por qué hay tala de árboles? Por la necesidad de crear espacios para la cría extensiva de ganado. Porque hay expansión agrícola, la necesidad del hombre de producir sus alimentos, ¿no? Entonces, necesitamos más terreno para plantar, digamos, papas, zanahoria. Entonces, necesito. Por eso es que voy a talar árboles. Otra causa, no, o sea, acá están, ¿no? Los incendios forestales es mi causa principal. ¿Y cuál sería la causa secundaria? La imprudencia del hombre, ¿no? Aquí dijimos, por ejemplo, la imprudencia del hombre, que pueden hacer fogatas o, no sé, encender un cigarrillo, lanzarlo y no darse cuenta que podría estar ocasionando un incendio forestal. Sí, y la infraestructura urbana, ¿no? La migración de la población rural a las ciudades, el incremento también de la población, no solo es que vengan de afuera, sino que también aquí la tasa, ¿no? La tasa de población ya es más alta. Entonces, mira, en ambos textos, tanto en el primero como en el segundo, ¿no? Estamos viendo que tenemos la misma información. Entonces, ¿qué diferencias y semejanzas hay entre los dos textos? ¿Cuáles serían las diferencias primero, no? O las semejanzas, vamos a ver. Las semejanzas es que tienen la similar información y las diferencias, fácil. Este es un texto continuo porque es, ¿no? Todo un párrafo y este es un texto discontinuo
porque se está presentando mediante un esquema. ¿Sí? ¿Y cómo se ha organizado la información en el segundo texto? ¿Cómo lo hemos organizado? ¿Te das cuenta? Se ha colocado el problema primero, ¿no? Las causas y las subcausas, o efectos también puedo poner, ¿no? Causas y efecto, ¿no? Causa y efecto, o causas y subcausas, de manera ordenada. ¿Para qué sirve este tipo de texto? A ver, jóvenes, ¿para qué? Para visualizar, ¿no? Con mayor claridad un problema determinado y las causas, porque mira, escúchame, este esquema que es, ¿no? El diagrama de Ishikawa, sí o sí me sirve en textos que tengan causas, ¿ya? Cuando yo veo que hay un texto que tenga causas, bien, ¿qué voy a hacer ahí? Un diagrama de Ishikawa o también, como te dije, se puede llamar esqueleto de pescado, ¿sí? Bien. Entonces, es para visualizar con mayor claridad un problema determinado y las causas. ¿Qué causas originan este problema? Entonces, tengo un problema y ¿qué causas? ¿Sí? ¿Por qué se originó este problema? Bien, jóvenes. Entonces, como te dije, ¿no? El diagrama de Ishikawa, eso es lo que hace, ¿no? O también diagrama de huesos de pescado, esqueleto de pescado. Entonces, ¿cuál es la estructura? Como te dije. Primero voy a poner una flecha, ¿no? Muy larga, que es mi eje central, y en mi eje central voy a poner el problema. Digamos que sea acá la delincuencia el problema. Ya, yo voy a poner el problema. Y voy a poner las 4 causas principales de la delincuencia, ¿no? En este caso 4. 1, 2, 3, 4. Y de acá voy a poner causas secundarias o efectos, causas secundarias o efectos, causas secundarias o efectos, secundarias, secundarias o efectos. Entonces, ¿por qué es importante un diagrama de Ishikawa? 1. Te ayuda a identificar y conocer todas las causas posibles que inciden en un problema. Entonces, tú no vas a buscar una, ¿no? Sino todas las que puedas. Ya, tal vez esto sea de más causas, ¿no? Acá puede haber otra causa principal, otra causa principal. Voy a tener cada vez más cuadritos, ¿ya? Porque yo tengo que encontrar toditas las causas. Y además, porque es importante realizar un diagrama de Ishikawa, porque voy a sintetizar información y esto, mira, para mí es más fácil, ¿no? Comprender sí, un esquema así que un párrafo lleno de letras. Entonces, para estudiar es más, yo prefiero que esté así, como un diagrama de Ishikawa. Y entonces me sintetiza la información, me voy a concentrar más porque veo un esquema, ¿no? ¿Ya? Además, pone en marcha la discusión, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo les dejo por grupos, entonces, ya, tú vas a, todo este grupo el problema de delincuencia, todo el otro grupo va a ser el problema de, a ver, la drogadicción. Entonces, y cada grupo va a tener, no, mira, esta es la causa, no, esta no me parece una causa principal, esta puede ser la causa principal. Entonces, va a haber ahí una marcha de discusión y eso les va a hacer razonar mucho más y permite procesar la información sobre las causas de un problema para su posterior estudio. Entonces, ya tú sabes las causas de un problema y qué tal justo después de muchos años te preguntan sobre ese tema, tú ya vas a saber las causas de este problema, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Bien, yo tengo acá el texto, ¿no? La contaminación del aire. Mira, para que tú hagas cualquier tipo de esquema, en este caso estamos haciendo el diagrama de Ishikawa, primero yo debo antes subrayar. ¿Subrayar qué? Tengo que identificar el tema, ¿no? O sea, de qué trata, cuál es el asunto y qué es lo que se dice del asunto, las ideas principales, ¿no? O en este caso, causas principales. ¿Sí? Y después obtengo mis causas secundarias o también pueden ser mis efectos. ¿Ya? Vamos con la contaminación del aire entonces. Dice, el aire es indispensable para el desarrollo de la vida de la Tierra, ya que es el recurso más, ¿no? El recurso que más se intercambia dentro de la biosfera. Wow, entonces dice que es el recurso que más se intercambia y es indispensable el aire, por supuesto, ¿no? Sin embargo, su composición se ha visto alterada por la presencia de sustancias indeseables en la atmósfera. Estas sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas que pueden afectar a la salud humana y el medio ambiente. Los contaminantes más comunes son el monóxido de carbono,
los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Entonces estamos hablando de la contaminación del aire. Dijimos que el aire es indispensable, pero contaminación, entonces aquí me estoy refiriendo a qué cosas contaminan el aire. Y acá dice, ¿no? Los contaminantes más comunes, eso es muy importante, eso es lo que yo voy a subrayar, porque a mí me importa qué contamina el aire, ¿no? El monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Tengo 4 contaminantes, que serían mis 4 principales causas, ¿verdad? Entonces vamos ahora, mira, te das cuenta, el monóxido de carbono va a hablar de cada uno de los contaminantes. Primero va con el monóxido de carbono. Es un contaminante atmosférico extremadamente tóxico y peligroso. Entonces vamos a ver, ya, ahora del monóxido de carbono su idea secundaria o su causa secundaria. Dice, producto de la combustión de los hidrocarburos. De ahí surgen, ¿no?, los componentes de la gasolina y de la madera principalmente. De ahí surge el monóxido de carbono. Después teníamos, mira, del monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno. Y acá tengo. El óxido de nitrógeno son liberados a través del aire de los procesos de combustión de carbón, de petróleo y de gas natural. Ya. ¿De dónde surge el óxido de nitrógeno? También, ¿no? La causa secundaria. Después tengo los óxidos de azufre. Igual acá tengo, ¿no? Los óxidos de azufre son fuentes importantes. No me interesa qué son fuentes, sino por qué son producidos. Que son producidos por los gases de los tubos de escape de los automóviles, las refinerías de petróleo, los procesos de fabricación del papel y las industrias químicas. Entonces ya tengo mi tercero. Ahora vamos con el último. ¿Cuál es? Acá. Él dice los óxidos de azufre y el ozono. El ozono en la estratosfera es beneficioso para los seres humanos. Pero a mí me importa eso, no. Lo que me importa por qué es lo que produce, ¿no? O por qué está contaminando el ambiente. Se forma como resultado, el ozono, dice, ¿no? Se forma como resultado de la interacción entre compuestos orgánicos como cetonas, aldehídos e hidrocarburos. También es formado por fuentes de energía de gran capacidad, ¿sí?, como rayos, equipos eléctricos de alto voltaje y dispositivos para la purificación de agua. Bien, entonces ya he subrayado lo más importante y acá ya he visto ya 4 factores principales que contaminan el medio ambiente, ¿sí? El aire. Entonces, escribo y sintetizo el problema de las causas principales. ¿Cuál es el problema en sí? Aquí está, ¿no? La contaminación del aire. Ese es mi problema. ¿Ya? Entonces yo digo alteración de la composición del aire o la contaminación del aire, ¿no? ¿Y cuáles son las causas principales? Y hemos encontrado 4 causas principales. La primera, el monóxido de carbono. La segunda, los óxidos de nitrógeno. La tercera, los óxidos de azufre. Y la cuarta, el ozono. ¿Sí? Entonces ya tengo esta información, tengo que recordar porque la voy a necesitar para continuar, ¿no?, y poder hacer mi esquema diagrama de Ishikawa. Entonces acá tengo, ¿no?, sintetizo el problema y las causas principales, luego escribo las causas secundarias. Primero, ¿cuál era el problema? La alteración de composición del aire o la contaminación del aire, simplemente, ¿ya? Causas principales, vuelvo a copiar, ¿no? El monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Y las causas secundarias es lo que he subrayado, ¿no? De cómo se produce el monóxido de carbono. Se produce por la combustión de hidrocarburos, la combustión de componentes de la gasolina y la combustión de la madera. ¿Cómo son liberados, no? Los óxidos de nitrógeno son liberados a través de la combustión del carbón, la combustión del petróleo y la combustión de gas natural. Eso también lo hemos subrayado. Y los óxidos de azufre, ¿cómo son producidos? Por gases de los tubos, las refinerías, el petróleo, los procesos de fabricación y las industrias químicas. Y el ozono se produce por la interacción entre los compuestos orgánicos, las fuentes de energía de gran capacidad. Ahora sí, ya tengo todo para hacer mi esquema, diagrama de Ishikawa, ¿sí? Voy a hacer mi diagrama de Ishikawa entonces. ¿Qué tenía que hacer primero? Yo tenía que poner una línea, ¿verdad? Y de ahí pongo el problema en esta parte. Entonces yo voy a poner la línea. Acá está mi línea. Y lo más importante en el eje central, el problema. ¿Cuál es? Alteración de la composición del aire. Ahora voy a poner las causas principales. Entonces voy a poner flechitas que surjan, ¿no?, de mi problema. Las flechitas acá. Primera flechita, ¿cuál causa? El monóxido de carbono. Siguiente flechita, otra causa principal, los óxidos de nitrógeno. Otra causa, los óxidos de azufre. Otra causa principal,
el ozono. Mira, ya tengo ya mis 4 causas principales y ahora voy a tener mis causas secundarias. Las voy a agregar también como flechitas, pero ya no que nacen de mi rama principal, sino están naciendo de, ¿no?, las ideas principales. De la idea principal surge la idea secundaria. Entonces, del monóxido de carbono se produce por la combustión y podría copiar toditos, ¿no? Los óxidos de nitrógeno son liberados a través de la combustión, del petróleo, del carbón y del gas natural, ¿verdad? Ahora vamos con los óxidos de azufre. Son producidos por los gases de petróleo, industrias químicas, procesos de fabricación del papel. Y por último, el ozono, ¿qué es lo que produce? La interacción de compuestos fuentes de energía de gran capacidad. Entonces, te das cuenta, yo ya tengo mi diagrama de Ishikawa. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Tú también vas a hacer un diagrama de Ishikawa, pero no de este texto, sino de otro texto. Bien, entonces esa es tu tarea del día de hoy. Por favor, hazlo bien, ya en tu cuaderno. Primero vas a copiar las diapositivas. O sea, solo lo que te indico, nada más, ¿no? Copia el cuaderno, ¿no? Que es el tema en sí. Después vas a leer la lectura que te he enviado en la programación y con esta información tú vas a elaborar un diagrama de Ishikawa en tu cuaderno. Entonces, en tu cuaderno tiene que estar un diagrama de Ishikawa bien bonito, con reglita, ¿no? Colorcitos, ¿ya? ¿Y sobre qué es este tema? Sobre el trastorno de consumo de drogas. Entonces, yo te he enviado un texto, pero tú puedes investigar más causas del trastorno de consumo de drogas. Aquí, por favor, en el texto yo te he puesto causas y efectos. Los efectos los puedes considerar como ideas secundarias. Ahí tienes mucho por hacer. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.